Bienvenidos, mi nombre es Florencia Maldonado, tengo 24 años, soy estudiante avanzada de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente estoy en el proceso de tesis y también soy emprendedora hace 7 años. Hoy les voy a hablar de una pequeña guía de emprendedores desde mi experiencia como emprendedora y de todos los errores y aciertos que he tenido a lo largo de estos 7 años. Vamos a tener 3 bloques importantes o 3 temas importantes que van a ser la importancia de los registros y toda la información que les va a brindar esos registros. Por otro lado, vamos a hablar de costos y la determinación e identificación de esos costos. Y por último, de lo que sería la fijación de precios. Respecto al primer tema, que serían los registros, la importancia de esos registros y qué registros ustedes pueden llevar son muchísimos y todos les van a brindar información. Esos registros pueden ser tanto físicos, que ustedes tengan una libreta o una agenda donde puedan ir llevando por un lado todos los gastos, en otro lado lo que sería el tema de los ingresos, por otro lado pueden llevar también un registro súper importante de stock para saber cuándo ustedes están teniendo deficiencia de alguna materia prima o ausencia en su caso de materia prima, y por otro lado también pueden tener ciertos registros de ustedes como emprendimientos, objetivos, proyectos y demás, que eso les va a permitir ir organizando sus ideas y también a futuro poder organizar todo lo que van, digamos, como haciendo y transmitir una idea como más clara a sus clientes y también saber a qué van a requerir a sus proveedores. Con respecto a los registros también pueden llevar una tabla de Excel con distintos registros o algunas aplicaciones también que pueden descargarse en el celular. Hay aplicaciones como Mi Negocio y otras donde ustedes pueden llevar todo, desde cargar el stock, emitir algún documento cuando hacen una venta o incorporar algún nuevo producto, dar de baja de stock o sacar, digamos, algún producto que ya no necesiten como utilizar. Estos registros, ¿ustedes qué les va a permitir? Por un lado, tener como una foto y saber qué es su emprendimiento, quiénes son, si son un emprendimiento comercial, si son una industria. También les va a permitir saber, por otro lado, qué tipo de bienes o servicios ustedes brindan. Si brindan bienes, qué tipo de bienes, para tener en claro qué es lo que están vendiendo, y por otro lado, servicios. Muchas veces cuando se vende servicios, por ahí el profesional no suele especificar qué servicio está ofreciendo, entonces es importante que ustedes sepan determinar qué es lo que ofrecen y qué es lo que no ofrecen, para también dar una imagen y un mensaje claro a sus clientes, y eso también les va a permitir saber qué costos van a tener. Si ustedes saben qué ofrecen tanto como bienes o servicios, saben qué costos tienen de base para en función de eso calcular también sus precios. Después también tienen que tener registros en cuanto a sus clientes, no solamente saber quiénes son las personas que les compran, sino tener un estudio de qué rango de edad son esas personas, qué necesitan esas personas, qué les suelen pedir esas personas, y al mismo tiempo eso les va a permitir poder trabajar en redes y en un montón de otras herramientas de una manera más clara, porque saben a qué público están dirigidos y al mismo tiempo a qué público no y cuál sería como su público futuro al cual les gustaría a ustedes alcanzar. Y el último punto sería también los registros respecto de los proveedores, para entender cómo trabajan esos proveedores, porque esas personas trabajan con ustedes y ustedes necesitan saber cómo trabajan ellos para organizar su trabajo también. Si el proveedor trabaja con demora, si necesita fabricar con anticipación, si tiene stock o no tiene stock, si necesitan ustedes tener de activos líquidos disponibles para ese momento, o pueden trabajar a plazo, o pueden tener una cuenta corriente con ese proveedor, etc. Todo eso es importante, y si llevan registros van a saber cómo manejarse y cómo tener todo eso, digamos, organizado. Y al mismo tiempo, como otro lado bueno de los registros es la información. La información que ustedes obtengan de esos registros les va a dar el poder de poder tomar decisiones más conscientes, de saber qué elegir, cómo comprar, cómo estoquearse. Si saben cómo se vende, también saben qué comprar y en qué cantidad. Si conocen a sus proveedores, también saben cómo van a comprarles, con qué tiempo de anticipación. Si alguna tela, por ejemplo, va a salir de circulación, bueno, promocionar más el producto, o ese producto no trabajarlo si lo quieren trabajar en cantidad porque probablemente no van a poder cumplir con sus clientes, etc. Entonces, si tienen información, tienen el poder de decidir mejor respecto, digamos, de las decisiones que van a ir tomando y de lo que su emprendimiento también necesite.
El segundo bloque es de costos. Los costos, ¿por qué son importantes? El tener en claro cuáles son tus costos te da una base y esa base permite que vos sobre eso construyas y puedas fijar precios también de manera más consciente y saber si realmente estás ganando o no con lo que estás trabajando, porque sabés cuál es tu base y cuáles son los costos que vos tenés al momento de elaborar o al momento de revender. Cuando hablamos de costos tenemos dos costos así a grandes rasgos, por un lado fijos y por otro lado variables. Los costos fijos son los que ustedes van a tener siempre. Abran la fábrica o no abran, el local esté en funcionamiento o no esté en funcionamiento, son costos fijos que están independientemente de si hay producción o no. Entonces, esos costos ustedes los van a tener presentes siempre, que es, por ejemplo, el alquiler de algún local o el alquiler de una maquinaria, el alquiler de una fábrica. Ustedes prendan la maquinaria o abran el local, el alquiler va a seguir estando. Entonces, son costos que ustedes van a tener y que los van a tener que solventar independientemente de si deciden tomarse vacaciones o no. Y por otro lado están los costos variables, que estos costos variables dependen del volumen de producción. Contra más producción ustedes lleven a cabo, más materia prima van a necesitar, pero como el volumen de producción cada vez es más grande, se va a poder compensar el costo total sobre las cantidades de unidades que ustedes elaboren, que cada vez va a ir siendo mayor. Van a poder visualizar algunos ejemplos de costos fijos y costos variables para que los vayan identificando y vayan teniendo en cuenta qué costos fijos pueden ustedes tener presentes en su emprendimiento y cuáles no. Pueden tener otros más o no todos los de la lista, pero en grandes rasgos son comunes a todos los emprendimientos. Entonces van a poder ver costos fijos que están fraccionados en una columna de emprendimientos como comerciales, digamos, que son los que revenden, y por otro lado emprendimientos que son los industriales, que puede ser alguien que se dedique a la elaboración de pastelería, de ropa, de accesorios, etc. Costos fijos y también los costos variables. A su vez van a ver un caso práctico. Este caso práctico es de un caso industrial porque quizás es el más difícil al momento de calcular costos, porque hay muchos costos en el caso de las industrias que son intangibles. Ustedes no pueden visualizar a veces el gasto de la luz, del gas, alguna depreciación que tengan las maquinarias, etc. Entonces es importante tener en cuenta estos costos y les dejé el ejemplo del caso industrial porque es el más difícil por ahí de visualizar o de llevarlo a cabo. Van a tener en cuenta el costo de todos los materiales, una caja, como van a ver ahí, de cupcakes, tienen la caja, las etiquetas, todo lo que sea vinculado al producto en sí, los pirotines, toda la materia prima para la elaboración, los rellenos, los agregados, las cremas, etc. Más la caja también es un costo. Incluso si esa caja la traen de afuera de la provincia, el flete también lo tienen que incorporar como parte del costo de esa caja. Si al mismo tiempo la materia prima la traen de otras provincias, tienen que incorporar ese flete en los kilos o en los gramos que ustedes utilicen para la elaboración de las recetas. También pueden tener en cuenta que en muchos casos ustedes hoy están trabajando quizás en sus casas, pero en un futuro si ese proyecto se va a ir de sus hogares y irse a otro espacio físico, necesitan contemplar luz, gas. Entonces tengan en cuenta que el total de esa boleta la pueden fraccionar en los días que tiene el mes, en función de eso calcularlo lo que valía un día, determinarlo en las horas y después darle el valor a las horas que ustedes están trabajando o ustedes están elaborando o el tiempo que les demora la receta, que pueden ser 10 minutos, 20, 30, lo que sea. Ese valor es el que van a adicionar, no van a poner el total de la boleta, de la luz, del gas, de lo que sea, en el costo de esta caja, porque sería ilógico, sino que lo tienen que determinar en función del trabajo o el tiempo que ustedes tienen en ese momento para ese producto específicamente. Si quieren por ahí ir a algo más específico, pueden agregar amortizaciones o las depreciaciones, que es la pérdida de valor que va a ir teniendo el producto, ya sea las maquinarias, por ejemplo la máquina de coser, una batidora, los picos, las mangas, los moldes, todo lo que ustedes trabajen va a tener un desgaste. Entonces si ustedes determinan el porcentaje de desgaste o la vida útil que le quieren dar ese bien, pueden, en función del valor que les costó esa máquina, determinar una vida útil de 2 o 3 años, dependiendo del tiempo que ustedes quieran como cambiar esa maquinaria, y ese pequeño porcentaje lo van aplicando, entonces al cabo de determinada cantidad de años van a poder recuperar el dinero de esa máquina y poder cambiarla. El próximo bloque es de precios. Una vez que ustedes determinaron los costos y los identificaron, ya tienen una base. Ustedes saben que eso es lo que ustedes invierten en el producto. Menos de eso no pueden vender, si no estarían regalando su trabajo o perdiendo. Entonces ya tienen la base, que son los costos.
Cuando ya tienen los costos o identificación de esos costos, empieza la determinación o la fijación de precios. Hay 3 técnicas a grandes rasgos que ustedes van a poder conocer para determinar precios. Por un lado, van a ver el basado en costos, por otro lado está el basado en la competencia y el último es basado en la demanda. Todos se pueden trabajar de manera independiente o se pueden combinar. Si ustedes logran en su emprendimiento tener una combinación como de los 3, sería perfecto, porque fusionan las 3 ideas y tienen un mayor control de todo lo que está pasando. Ahora bien, si no pueden lograr eso o no logran hoy en día porque están comenzando el proyecto identificar todo lo que está pasando, con que se queden con el primero, que es el que les marcó en rojo, va a ser importante, que sería el basado en costos. ¿Qué es lo que quiere decir el basado en costos? Ustedes una vez que identificaron esos costos y ustedes dicen, bueno, yo para hacer la caja de cupcakes voy a gastar, supongamos, 200 pesos. Entonces yo sé que ese es mi costo, que menos de eso no puedo vender, menos de eso no puedo ofrecer. Entonces parto de esa base y digo, bueno, ¿cuánto quiero ganar? Y quiero ganar un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, lo que ustedes quieran va a ser el porcentaje de ganancia, y ese porcentaje de ganancia más los costos que tenían sumados les va a dar el precio de venta. Ese va a ser el precio al que ustedes van a vender. Por ahí van a ver que en algunos cursos o en internet o en otros foros o blogs van a encontrar que hay ciertas especificaciones sobre que el porcentaje tiene que ser más de tanto por ciento o que tiene que tener tal rendimiento. La realidad es que cada emprendimiento es un mundo y todos los emprendimientos necesitan conocerse para saber qué porcentaje de venta poner. No se aplica a todos lo mismo, incluso en un mismo emprendimiento ustedes a veces no van a tener en todos los productos el mismo porcentaje. En el caso nuestro, en la fábrica, no tenemos todos los productos con el mismo porcentaje porque hay productos que tienen costos que son mucho más altos. Entonces, si queremos mantener un porcentaje de ganancia alto en esos productos, el precio sería muy caro y no tendríamos clientes para esos productos. Entonces, tenemos que conocer nuestros productos para saber cómo manejar esos porcentajes y cómo determinar esos precios. El próximo sería el basado en la competencia. Generalmente, los emprendedores cuando empiezan es al primer foco, digamos, el primer foco que hacen o a donde dirigen, digamos, su vista, sus objetivos, etc. Pero la verdad es que hay un error, porque si ustedes se enfocan en el principio en la competencia, lo que terminan haciendo es mirando el precio que tiene el otro. Y como les dije recién, cada emprendimiento es un mundo y tienen costos diferentes. Entonces, si alguien viene y me pide mis listas de precios para guiarse con eso en su emprendimiento, va a determinar un precio en función de mis costos. Y yo, como soy una fábrica, tengo costos mucho más altos, por ejemplo, que una herboristería. Entonces, si una persona que quiere dedicarse a tener una herboristería y no una fábrica, va a determinar costos que a veces van a ser muy altos y que para su objetivo no van a funcionar. Entonces, primero, fijarse sus objetivos. Segundo, fijar cuáles sus costos, sus bases. Y después, si quieren controlar los precios en función a lo que se está manejando en el mercado, está espectacular porque ustedes pueden, para lograr un mejor posicionamiento, reducir un poco ese porcentaje, ganar una ventaja en algún momento y lograr que el público los conozca o que ustedes puedan tener un posicionamiento mejor o que los elijan por ese precio diferencial y después, si ustedes quieren ir aumentando ese precio porque ya tienen un público, ya ofrecen mejor calidad y demás, se puede hacer perfecto, pero siempre teniendo en cuenta sus costos. Y el último de los casos sería el basado en la demanda. El basado en la demanda es conociendo al cliente, precisamente y simplemente eso. Si ustedes ven que quieren su cliente, pueden también determinar el precio. Hay clientes o emprendimientos que tienen clientes que quieren precio y no calidad. Entonces, esas personas no les va a interesar si la materia prima es excelente o súper de la mejor calidad o la primer calidad, etcétera, porque ellos lo que buscan es un precio, quieren tener el producto y satisfacer esa necesidad y ya está. Pero hay momentos donde ciertos clientes exigen calidad y no les interesa el precio porque quieren calidad. Entonces sabe que si quieren calidad, las materias primas van a ser mucho más caras. Por ende, si esa materia es más cara, el precio va a ser más caro. Entonces van a pagar, van a estar dispuestos a pagar ese precio mayor porque la calidad saben que es buena. Entonces, primero, identificar todo eso, sus costos, y si quieren fusionar los 3, está perfecto. Yo puedo decir, bueno, tengo de costos 80 pesos y la competencia está vendiendo hoy el producto a 200. Yo como mi porcentaje de ganancia a lo mejor puedo llegar a esos 200 pesos y estar igual que la competencia. Pero si quiero lograr un posicionamiento de mercado, tal vez puedo venderlo, por ejemplo, a 150, pero como yo sé que mis costos son de 80, gano en 150. Entonces está perfecto si yo reduzco un poquito el precio en relación a los demás.
Y al mismo tiempo, si mis clientes quieren un buen precio, ese precio va a estar a lo mejor perfecto para mi producto, y porque voy a estar recuperando el costo e incluso ganando, pero si los clientes me exigieran menor precio, yo debería reducir esos costos para ofrecerles un precio mejor y reducir la calidad. Tiene una relación de precio-calidad directa, que si quieren más calidad es más precio, menos calidad va a haber menos precio porque la materia prima no tiene tanto valor. Les voy a dar un ejemplo donde tienen la determinación de los costos y también la fijación de un precio final de una persona que está dedicado a la venta de pimentón. Ahí les indico la cantidad de kilos que compra, que los vende en frascos de determinada cantidad, que serían 50 gramos, el flete que tiene por traer ese pimentón desde otro lugar, ya sea desde otro departamento de la provincia de San Juan o de otra provincia. Al mismo tiempo también les indico el porcentaje de ganancia con el que trabaja. Esa persona quiere ganar un 15%, entonces determina que sus costos son de 50 pesos y con ese 15% va a tener que vender el frasquito de 50 gramos de pimentón a 60 pesos. Es un caso práctico para que puedan visualizar bien cómo manejar el tema de gramos y demás, sobre todo si elaboran, ya sea pastelería o si fraccionan y revenden por gramos o trabajan en el sector, por ejemplo, de accesorios y tienen que determinar los precios por unidades o por los gramos que pesa determinado collar o determinado pulsera o lo que sea, les va a servir este ejemplo. Está bastante claro y sencillo para que lo puedan tener en cuenta. Y después ciertas situaciones que se pueden dar y que las tienen que tener presentes porque nosotros trabajamos y no es que determinamos los costos, o sea, los identificamos y después determinamos precios y se terminó ahí. La realidad es que hay muchas variables macroeconómicas, una de ellas es la inflación, que lo que va a generar es que ustedes necesiten todo el tiempo tener una actualización de esos precios. Es decir, no basta con saber qué costos tengo y el porcentaje de ganancia que quiero tener, sino que tengo que seguir actualizando constantemente esas listas para poder estar siempre en una posición de ganancia o de tener una utilidad. Si no, estaríamos o perdiendo o estando en una situación, digamos, como la B, donde los ingresos son iguales a los gastos. Una situación A sería la que nosotros podríamos visualizar en el gráfico, en el lado derecho del gráfico, donde la curva de ingresos totales es mayor a la de costos totales. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando con ganancias. ¿Por qué? Porque yo le pedí lista a los proveedores, determiné mis costos, en función de eso determiné mi precio de venta y luego, como yo sé que los proveedores cambian sus precios cada una semana, cada 15 días o cada un mes, los fui actualizando. Entonces siempre me mantengo en esa zona de ganancia. Ahora bien, ¿qué pasa si no actualizo? Si yo no actualizo, puede pasar que un mes yo quede en el punto de equilibrio, que sería el punto donde se intersectan las dos curvas, la curva de ingresos totales y la curva de costos totales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un costo de 80 pesos y vendo 80 pesos. Ni gano ni pierdo. Es una estrategia que puede servir cuando ustedes quieren hacer una rotación de stock o sacar cierta materia o ciertos productos que no están saliendo. Entonces lo que hacen es hacer de cuenta que nunca lo compraron. Como lo compraron 80 pesos, lo venden 80 pesos, nunca más lo encargan o nunca más lo piden y hacen una rotación de stock. O si en muchos casos alquilan depósitos y demás y se les está llenando el depósito porque no venden, por ejemplo, pueden hacer esa rotación y sacar al mismo valor que compraron. Y la última situación es la que suele pasar sobre todo por ahí en el área de las personas que elaboran y trabajan con materias primas, harina, azúcar y demás, que en los momentos inflacionarios muy altos caen muy rápido en esa zona roja, que es cuando los costos totales son mayores a los ingresos totales. Como verán, la curva de ingresos totales está muy por encima de la de ingresos totales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están gastando y no están recuperando todo lo que gastan. Pueden recuperar una pequeña porción o directamente no recuperan nada. Entonces, ustedes están comprando algo 80 pesos y lo están vendiendo por una desactualización a lo mejor a 60, o ustedes compraron 80 pesos y vendían a 100, pero cuando pasaron, no sé, por ejemplo, 1 o 2 meses y no actualizaron, tal vez ese precio hoy en día el costo es de 100 pesos o el costo es de 120, entonces por cada unidad que ustedes venden pierden 20 pesos y cuando quieran volver a comprar mercadería no van a tener ese activo o ese efectivo para poder volver a comprar y vender. Entonces la actualización es importante y tienen que hacer esa retroalimentación constantemente. Pido listas a los proveedores, determino costos.
calculo los precios y después tengo que saber cada cuánto ese proveedor cambia las listas. Entonces, si conocen al proveedor, saben cada cuánto ir actualizando. En el caso nuestro de la fábrica tenemos proveedores que cambian precios cada una semana de algunos productos, de otros los cambian cada 15 días y otros cada un mes. Entonces nosotros tenemos revisiones de listas prácticamente todas las semanas dependiendo de cada uno de los productos. Acá me preguntan sobre qué hacer, digamos, con el tema del sueldo. Si nosotros nuestro mano de obra lo vamos a incluir como un costo que sea fijo o un costo variable. Yo en este caso haría una identificación de qué tipo de emprendedor soy, si soy comercial o si soy industrial. En el caso de ser un comercio, ustedes pueden determinar como un costo fijo. Por ejemplo, de la semana yo el 10% lo voy a destinar a mi sueldo, por dar un ejemplo. O decir, bueno, en vez de un porcentaje, decir, bueno, yo suelo vender a lo mejor 1.000 pesos en la semana, 200 pesos van a ser mi sueldo. Eso sería como en un caso comercial. En un caso industrial es un poquito más complicado porque ustedes van a tener que trabajar en ese producto. Entonces lo que pueden hacer es tenerlo como un costo variable donde ustedes identifiquen el precio por hora. Ustedes dicen, bueno, yo para hacer, por ejemplo, en el caso del ejemplo, tenían una cajita de cupcake, ustedes pueden decir, bueno, yo esa caja me demoro entre la elaboración y dejarla perfecta con todas las etiquetas y demás, me demoro 40 minutos. Bueno, ¿cuánto valen mis 40 minutos? Valen 100 pesos, 200, 300, lo que sea. Entonces ese costo lo van a adicionar a la caja que va a ser parte del sueldo que ustedes van a ir como recolectando en cada una de las unidades que ustedes vendan. Y como tip, les dejo, que también lo van a visualizar en el ejemplo, el caso de los impuestos. Muchas veces cuando ustedes compran, les envían una lista que no tiene el IVA incluido. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, que el kilo de harina sale tanto. ¿Qué pasa? Ese kilo de harina luego, cuando emiten la factura, va a tener incluido un porcentaje de IVA, que dependiendo del producto que sea o el rubro en el que esté, le va a corresponder o un 21% o un 10,5% o el porcentaje que corresponda según lo que esté especificado en la factura. Entonces, cuando ustedes vayan a determinar ese costo, tengan en cuenta que tienen que adicionarle ese porcentaje al producto o a la materia prima que están incluyendo, digamos, como parte de este caso, digamos, industrial. Por ejemplo, como les dije recién, la harina, bueno, incorporarle al precio de la harina ese porcentaje del IVA para ir recuperando ese costo que va a estar en la factura y que quizás ustedes en la lista de proveedores no la van a visualizar hasta que la factura no sea emitida. Quiero agradecer a la Dirección de Juventudes por este espacio que otorga a los emprendedores para capacitarse y para poder mejorar en esta actividad hermosa de emprender, y también agradecer por la invitación a Hub del Oeste por darme esta oportunidad y poder transmitirle mi experiencia a lo largo de estos 7 años.